Hola, estamos en la parte 6 del tema la salvación y contradicciones aparentes en la Biblia. Bien, vamos a continuar con la seguridad de la salvación, o pasajes que hablan de la seguridad de la salvación, y vamos a ver Juan 6. Ya hemos estado por ahí, pero vamos a agregar otros dos versículos. Dice Juan 6, versículo 25 al 29, dice: y al hallarlo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Les respondió Jesús diciendo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, trabaja no para lo material, sino para lo espiritual, lo que te da vida espiritual o vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. La comida que a vida eterna permanece, el Hijo del Hombre la dará. Aquí hay una declaración de Dios, que la vida eterna Dios la dará. Porque a través de Jesús, porque a este selló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Pues la obra de salvación la va a hacer Dios a través de su Hijo, a través de Jesús, que es Dios Hijo. No la vamos a hacer nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Cuando aquí se responde ¿qué debemos hacer? A la pregunta ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? La respuesta es que creáis en el que Él envió, porque esta es la obra de Dios. O sea, es de Dios, la salvación es de Dios. Vamos a ver otro pasaje que está en Santiago, que también es muy controversial, sin deber serlo. Dice Santiago 2, 17 y 18. Dice: así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Entonces, aquí en ningún momento dice que las obras producen fe, sino que las obras muestran la fe. Por eso dice al final: yo te mostraré la fe por mis buenas obras. ¿Por qué? Porque la fe produce obras. Entonces, si la fe produce obras y tú dices que tienes fe, entonces tienes que tener obras. Pero las obras no son para alcanzar fe, para alcanzar salvación. Entonces es cuestión de interpretación aquí. Tito 3:5, vamos a ver cómo las obras no producen por sí solas fe. Si tú crees, tú vas a andar en buenas obras. Si tú andas en buenas obras, no vas a creer porque andas en buenas obras. O sea, ese es el concepto. O lo que Dios está diciendo aquí. Mira, dice Tito 3, versículo 5. Nos salvó, el 4 voy a leer, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Pues, ¿por qué nos salvó?
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su bondad, su benevolencia. ¿Y por medio de qué? De la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó entre nosotros, dice el 6, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza, herederos de la vida eterna. Fiel es esta palabra y quiero que tú insistas con firmeza para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Los que han creído a Dios procuren, o sea, ya creyeron, ya son salvos, y ahora procuren andar en buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros porque somos hechura suya. O sea, esa transformación la va a hacer Dios para que nosotros andemos en las obras que Él preparó de antemano. Estoy pegándole aquí conceptos de Efesios 2, 9 y 10. Efesios 2, 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras que nos salvamos para que nadie se gloríe. Pero la fe produce obras. Si tú tienes fe en que Jesús es tu Salvador, eres salvo. Pero tú naces del Espíritu, naces espiritualmente. Dios engendra a Cristo en ti para que tú andes en buenas obras. Entonces es una añadidura a tu fe. Si tú dices que crees y no tienes obras, pues entonces tu fe es muerta, como dice Santiago. Pero no es fe más obras, es fe que produce obras. El concepto es diferente. Juan 5:24 dice, dice, de cierto os digo. Amén, amén. O sea, de cierto os digo. El que oye mi palabra, dice Jesucristo, porque su palabra es la verdad, y cree al que me envió, ya que lo envió Dios, pues a morir por nosotros. Tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ha pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. Por lo tanto, cuando deja el cuerpo, pues tiene vida eterna. El que oye y cree, tiene vida eterna. No el que oye y cree y le agrega obras, tiene vida eterna. El que oye y cree. Las obras no salvan, las obras son añadidura o consecuencia de ser salvo. Juan 10, 27. Pues ni siquiera son malas interpretaciones, son mal entendimiento. Y ahora sí que dependemos totalmente de Dios para entender esto. No son cosas que entendemos porque somos muy inteligentes o porque estudiamos mucho. Bien, dice Juan 10, 27. Mis ovejas, o sea, los creyentes, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, oyen mi voz y obedecen esa voz y yo las conozco, dice. Esto es así en aquel que cree, en aquel que es oveja de Cristo. Y yo le doy vida eterna. Entonces la vida eterna nos la da Dios, es un regalo de Dios. Él hizo el pago, no nosotros. Nosotros solo creemos. Entonces yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si les doy vida eterna no van a morir nunca. Y nadie las arrebatará de mi mano. Aquí hay una aparente contradicción, ¿verdad? Porque si todos los hombres mueren, entonces ¿cómo aquí dice que no morimos? No. Acuérdense que muerte es separación, no cesación. No muere uno y se acabó, no. Al morir hay una separación del alma y el espíritu, en el caso de los creyentes, del cuerpo.
Pero el espíritu y el cuerpo el espíritu y el alma son eternos. Las almas de los que mueren en Cristo, pues van con Cristo, y las otras almas van al Seol a esperar el juicio que está determinado en Apocalipsis 20 o descrito. Bueno, estamos en el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, esto de que nadie las va a arrebatar de mi mano quiere decir que la salvación no se pierde porque estás en la mano de Dios. Y nadie puede más que Dios. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre, de la mano del Padre. Pues Dios es mayor que todas las cosas. Él le ha dado los creyentes a Jesucristo. Nadie puede arrebatarlos ni de la mano de Cristo, que es Dios Hijo, ni de la mano de Dios Padre. Yo y el Padre somos uno. Son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Por eso por allá en Mateo al final dice: y bautícelos en el nombre, no dicen los nombres, en el nombre, en singular, porque es un solo Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios que subsiste en tres personas. No busques explicación a la Trinidad. Lo que debes de hacer es creer lo que Dios dice, porque querer entender y la fe es por el oír, y el oír que es la palabra de Dios. Si Dios lo dice, pues palabra fiel y verdadera es esta, y digna de creerse. ¿Por qué? Porque la dice Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como dice en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para el que está en Cristo. ¿Quién está en Cristo? El que cree. El que cree Cristo en la forma del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo que es Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo, dice aquí mismo en Romanos más adelante. No tiene condenación. Pero si peca, no tiene condenación por estar en Cristo. Tenemos una posición que nos la da la fe. Estar en Cristo es estar cubiertos de Cristo, como dice en Gálatas: el que está bautizado, puesto en Cristo, de Cristo está revestido. Entonces la justicia de Cristo nos viste, y con esa justicia vamos a entrar al cielo, no con la santidad que Dios nos pide que tengamos mientras estemos en esta tierra. No os confundáis. Romanos 8:33 y 34. Como hay un acusador que nos acusa de día y de noche, según Apocalipsis 12:9, también hay un abogado que intercede por nosotros, según Primera de Juan 2:1, y un intercesor que para eso resucitó, para interceder por nosotros, como dice aquí en Romanos 8, versículos 33 y 34, dice: ¿quién encausará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Dice la Reina Valera. Si Dios es el que justifica. Si Dios te ha justificado, ¿quién te puede acusar? Ahora, ¿quién justifica a Dios? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5. No porque no hayamos pecado, sino porque creemos que Él en la cruz pagó por nuestros pecados, y así son borrados todos nuestros pecados. Todos, desde que nacemos hasta que morimos. Me confundí. Hasta que pasamos a la vida eterna. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió.
y más aún fue resucitado. O sea, ¿por qué nadie nos puede condenar? Lo pueden hacer, ¿verdad? Pero esa condenación no es válida porque Cristo resucitó, murió. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Y más aún fue resucitado. Ya que resucitó, pues está también a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo ahí? El cual también intercede por nosotros. Pues cuando el diablo va y nos acusa ante Dios, que es el juez, ahí está el Paracleto, el abogado, defendiendo. Si no lo decimos nosotros a Dios, el diablo va y nos acusa. No es porque Dios no lo sepa, sino a veces nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos engañamos y creemos que lo que hacemos es razonable o es justificante. Todo lo que tú hagas fuera de lo que Dios dice es pecado, y si tú lo cometiste, pues eres responsable. No hay justificante porque alguien te provocó. Bien, Hebreos 5:9. Aquí vamos a agarrar varios de Hebreos que son cortos y contundentes, no dejan lugar a especulaciones o interpretaciones, a largas disertaciones. Dice Hebreos 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque Él, como Dios, nunca había obedecido a nadie. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vino a ser, ¿qué? Autor. ¿De qué? De eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Y cuando tú crees, estás obedeciendo lo que Cristo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Estás obedeciendo. Al creer, estás haciendo caso al consejo que Dios da. Hebreos 7:25 dice, habla de la eternidad de Cristo y lo compara con la temporalidad de un sacerdote judío. Entonces, porque Cristo es eterno, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente es eternamente, o para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No tenemos que explicar mucho eso. Si Cristo intercede por nosotros, ¿y qué es lo que alega a nuestro favor? Pues que Él también murió por eso. Entonces lo que Él hizo es suficiente, no hay que agregarle nada. Sin embargo, el que cree en consecuencia santifica su vida y anda en buenas obras, pero no para salvarse, sino para ser de testimonio a los que no han creído. Hebreos 9, mira, aquí encontramos varios. Versículo 12 dice, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. O sea, Cristo se ofreció una sola vez, entrando al lugar santísimo para ofrecerse en el Espíritu, ofrecer esa remisión de pecados a favor de nosotros. Y con eso aseguró eterna redención. No es por un rato ni se pierde, o sea, es eterna. Bien. La sangre de los machos cabríos y de los becerros y todo eso que se ofrecía en el Antiguo Testamento, pues todo eso estaba viendo a Cristo, pero no podía quitar el pecado. Simplemente el que hacía eso, como era un símil de lo que Cristo iba a venir a hacer, o una sombra, pues Dios pasaba por alto esos pecados.
9:12 leímos, 9:15, y por esto es mediador de un nuevo pacto. La ley era el antiguo pacto, pero ahora hay un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte, la de Cristo, para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, porque si la ley nos mostraba el pecado y toda desobediencia a la ley era una transgresión, entonces habiendo él muerto para liberarnos de estas transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, no temporal, no mientras crees y no pecas después, no es así. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Entonces Cristo, por el sacrificio que de sí mismo en la cruz hace 2000 años, quitó el pecado del mundo, o sea, para siempre. Lo eliminó. Una vez por todas, es lo que quiere decir. Una vez por todas las transgresiones. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez en relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Y a los que no lo esperan para salvación, pues vendrá juicio. Hay más en Hebreos, seguimos con ellos, Hebreos 10. Hebreos 10, permítanme. Versículo 10 al 12. Dice, en esta voluntad, voy a leer desde el 9. Entonces Cristo ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quítalo primero el primer pacto, la ley, para establecer lo segundo, porque el primero no pudo salvar. Entonces Dios ahora viene a salvarnos. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Cristo no puede morir 2 veces o 3 por los pecados. Murió una vez y para siempre. O sea, es suficiente una vez y es para siempre. ¿Ok? Entonces es eterna. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Entonces, como vamos creyendo, pasando el tiempo van creyendo, se van añadiendo los que creen, van siendo santificados por lo que Cristo hizo, y es una sola vez esto, y para siempre, dice el versículo 14. Con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. El 17 y el 18 dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si Dios se ha olvidado de tu pecado y de tu iniquidad, ¿por qué nosotros no nos olvidamos y decimos que lo hemos perdonado? ¿Por qué no se lo olvidamos a algunos que han cometido y los perseguimos y se los recordamos, y por lo que tú hiciste y lo descalificamos? Pues porque somos implacables, esa no es una cualidad de Dios. Esa es una cualidad de los hombres en los últimos tiempos, según Timoteo 4. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces Cristo ya pagó por todos los pecados de todos. Ya no hay otra ofrenda por el pecado, porque ya está pagado todo. Entonces ya hubo liberación,
ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, es eterna y es perfecta. Consumado es, dijo Jesucristo cuando entregó el Espíritu. Primera de Pedro 3, 5. Primera de Pedro 3, 5 dice, y no es Primera de Pedro 3, 5. Me temo que es Segunda de Pedro 3, 5. A ver. No. Primera de Pedro 1, 5. Es 1, perdón, del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Y dice así: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto no es como la lotería, a ver si nos la sacamos. Esto es sí o sí. Si creemos, lo que esperamos va a pasar, es una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo. Si Él resucitó, nosotros también. Por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada, o sea, que no se corrompe, que no está contaminada, que no se contiene, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, está reservada para vosotros los que por el poder de Dios, o sea, nosotros los que creemos por el poder de Dios, estamos siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, el poder de Dios nos guarda para recibir el día que estemos con Él, lo que Él ha prometido a los que le creen. Bien, aquí hay mire, vamos a ver Juan 19:30. Y otro en Gálatas y terminamos esta parte 6. Juan 19:30 dice así: entonces cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó: ha sido consumado, y habiendo inclinado la cabeza entregó el Espíritu. O sea, la salvación está terminada, consumado, no le hace falta nada, no hay que agregarle nada. Si tú le agregas, estás diciendo que Jesús no es el Cristo, que Jesús nos salva, no es suficiente para salvar, nos salva de algunos pecados, pero no de todos, y eso no es cierto. Te conviertes en un anticristo, entonces es bastante grave andar predicando esto. Y no porque te lo predicaron así o te engañaron, estás justificado. El engaño, como dijo Eva, yo no, la serpiente me dio y comí, o sea, me engañó y comí. Sin embargo, ella fue culpable de haber comido, la serpiente haberla engañado. Pero dejarnos engañar no es justificante, ¿verdad?, para hacer cosas o creer cosas que no son. Entonces debemos de escudriñar qué es lo que creemos o qué es lo que predica cualquiera, como nos debería. Ellos escudriñaban la Escritura para ver si estas cosas, las que decía Pablo, eran así. Mire, dice Gálatas 3:11 y 14, para afianzar lo de las obras que nos salvan, pero sí son consecuencia de.
Gálatas 3:11 dice: y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo por fe vivirá, no por hacer obras. Pero la ley no es por fe, sino el que haga estas cosas vivirá por ellas. O sea, la ley es por méritos y nadie pudo cumplir esas cosas. Entonces nadie alcanzó la vida eterna por la ley. Por eso dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley no nos salvaba, nos mostraba el pecado, y no es que la ley sea mala. Nosotros no pudimos, nosotros somos los malos. Entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley, o de tener que cumplirla, al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Entonces el que dice que le conoce anda como Cristo anduvo en esta tierra. El que cree tiene comunión con Dios, es transformado en un proceso de gloria en gloria, dicen Corintios. Y cada vez que es transformado, él va pareciéndose más a Cristo. Y habla y se conduce como Él en esta tierra. Obvio, si no es maduro, pues se va a parecer más al que vende verduras ahí en el mercado, ya ve cómo grita, que a un cristiano. Pero pues nos ocupamos de alcanzar la santidad de Dios. Muy bien, Dios le bendiga, y falta solamente una parte, las 7, y con eso terminamos este tema. Hasta la próxima.